Bueno, hoy vamos a continuar la charla que teníamos la vez pasada sobre la Europa que descubrió América. Y habíamos quedado de que como Europa, básicamente tres pueblos, digamos así. Los primeros eran los pueblos indígenas, o sea, celtas, etruscos, galos, celtíberos. Todos se fueron transformando en el Imperio Romano por los que hoy son, digamos, los romanos, los latinos. Y posteriormente, en la decadencia, llegan los pueblos que se conocen como bárbaros, o sea, los godos, los visigodos, los hunos y los normandos. Estos pueblos, digamos, para no quedarme en esta parte, se fueron transformando, digamos, en la nueva Europa, pueblos guerreros que venían de Mongolia, del Oriente, y que adoptaron el cristianismo y muchas de las cosas de las instituciones que tenía Roma, ¿cierto? Pero ellos no eran romanos. Y estos pueblos llegan y en una especie de razón de ser de su existencia, convierten el cristianismo, como ellos lo interpretan, en su, en su, en su batalla, en su dilema, ¿sí? Y especialmente en España, pues hay una lucha contra otro pueblo que llegó por el sur, los musulmanes. O sea que la formación del Estado español es básicamente la defensa del cristianismo o del catolicismo. ¿Sí? A partir de ahí, digamos, estábamos y habíamos quedado de que el Papa español Alejandro VI había repartido la América en dos tajadas, una más grande, digamos, para España y otra para Portugal, ¿cierto? Hasta ahí todo iba bien. Si todos los pueblos son cristianos, católicos y dependen y tienen al Papa como símbolo de la unidad, pues el Papa es la verdad irrefutable, pero Europa también en esos momentos ya vendría a otro dilema, que es el rompimiento, el segundo rompimiento, porque ya había habido un rompimiento anterior entre la Roma de Oriente, que se conoce como Bizancio, y la Roma, digamos, central, que se conoce como pues el catolicismo, el papado, ¿no? Esta Roma central va a volver a perder, digamos, una de las mayores polémicas de este rompimiento con la de Bizancio, como la de que sería la de Calvino, Lutero, básicamente es la centralidad de la iglesia, o sea, hay un lugar central que se llama Roma, que desde ahí se, se, se da como la orden, ¿no?, a toda la cristiandad. Entonces, digamos, los principados generalmente alemanes no estaban de acuerdo con eso y empiezan a romper con, con la iglesia. Entonces, eso básicamente va a ser la configuración de qué es América, y eso es lo que debemos de tener claro. O sea, va a haber una América, la inicial, que va a ser una América centralizada y reforzada en la idea de Roma. Idea de Roma, o sea, esa que reforzaba anteriormente o en el momento al feudalismo. ¿Sí? Va a haber otra
América, que va a ser principalmente en disidencia de, de, de Roma, que va a ser la que se va a dar al norte, también Inglaterra, que más que Alemania, a pesar de que Alemania hace el rompimiento con Lutero, es Inglaterra cuando el rey no pues rompe también con Roma y aparece la iglesia anglicana, que es básicamente la iglesia romana, las mismas tradiciones, pero no va a haber, el jefe supremo no va a ser el papa, sino va a ser el rey, ¿cierto? Entonces, esta iglesia anglicana o este pueblo inglés va a tener, digamos, una cantidad de influencias y va a ser un lugar muy arduo en la lucha, ¿no? En el norte, Escocia, Irlanda, todo eso son católicos, y Holanda y estos pueblos cercanos van a ser, digamos, protestantes, para no ahondar en el tema. Al estar estos pueblos disidentes de Roma o de las decisiones del Papa, los países que están con Roma son sus países enemigos, y los países y las decisiones del Papa no son respetadas porque ellos entran, digamos, en una especie de subversión. Y esto es lo que va a ir a configurar lo que es América. Un pueblo en el sur, el pueblo hispano, que si bien va a ser también un pueblo con las ideas de un nuevo mundo, porque España pues aplica las leyes de India, tratar de crear unas ciudades bajo un modelo ya digamos esta palabra que no sé si está bien, moderno, de la plaza central, la trama de Amero, que no existía en España, o no existía en un 100% de sus ciudades, porque sus ciudades tienen diseños medievales. Y la parte inglesa, básicamente nosotros podemos ver que pues al principio sí había una disidencia del Papa, los ingleses, los holandeses, pero básicamente España que tenía el poderío. Pues vi esa parte norte de Europa no le dio mucha, norte de América, perdón, no le dio mucha importancia, porque lo que es el proceso de colonización de España en América es un proceso de colonización urbana, o sea, los españoles como forma de dominio hacían ciudades, y las ciudades eran una forma de control. O sea, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, Bogotá, se hace en un camino de la sal que va de lo que hoy es Zipaquirá, que era la ciudad del Zipa, y la ciudad de Fomeque. Entonces, ¿qué hacen los españoles? En la mitad del camino crean una ciudad española, digamos, que es lo que se conoce como Bacatá o Santa Fe, Bogotá. Esa ciudad lo que hacía era tratar de, lo que dice Sun Tzu y lo que dicen los teóricos de la guerra, cortar las provisiones. Al estar en el medio de esto podía tener el control de la sal, que era lo más importante del dominio del pueblo chicha, y así sigue el pueblo Muisca, y así sigue en toda la región. Van creando ciudades como formas de dominio, formas de control, y estas ciudades en el principio van a ser ciudades solamente europeas, españolas, o sea, digamos su radialidad va a ser que a través de la plaza, la iglesia, el cabildo, las personas más importantes se va a ir irradiando, y en la periferia, y eso continúa hasta hoy, pues van a vivir los pueblos indígenas, los pueblos marginados, ya sin la trama de Amero, en ese estilo. Los ingleses, los portugueses en un principio también,
no estaban, digamos, en un concepto, digamos, de dominio, sino que había una contradicción que ya le había dicho en Europa totalmente, pero especialmente en Inglaterra, y es la contradicción que hace la existencia de la idea de América, y es, por un lado, la, digamos, estar arraigado a la tierra, o sea, la escasez de tierra de Inglaterra hace que el siervo trabaje para la tierra de otro y le deba una total obediencia, una total fidelidad, o sea, está amarrado a la tierra, pero el campesino, digamos, inglés, quiere tierra para sí, y al ser descubierta América, pues ellos van a ver eso, una solución a su contradicción. Pues hay muchos documentos. El viaje de los primeros que llaman peregrinos fue arduo y difícil, ¿cierto? Casi imposible de sobrevivir ellos sin la ayuda de los indígenas. Entonces la primera contradicción de ellos es la tierra. Y hay otra contradicción que es la tolerancia religiosa, ¿cierto? Entonces, ellos van a ir a la América bajo esta, esta, digamos, esta idea de liberarse de estos dos problemas, la escasez de tierra y la falta de tolerancia religiosa, cosa que no ocurre en la América hispana, porque la América hispana viene convencida de que sus religiones, ellos dominaron, se hicieron como nación, sacando a los infieles que ellos consideraban, o sea, a los judíos y a los musulmanes, y vinieron con la idea de que su rey era legítimo y lo que vienen a hacer acá es legítimo. Y antes, por el contrario, vinieron más intolerantes la religión, ¿sabe? Acá ya habían nacido, estaban haciendo la, la Inquisición. Si nosotros miramos, América, digo yo, tiene como una mala suerte de que en el momento de que se descubre que viene la reforma, pues lo que hacen el papado, las altas jerarquías de la iglesia es crear la contrarreforma. O sea, nosotros en el sur de América somos creados con la contrarreforma, la compañía de Jesús, ¿cierto? Otro tema que se me había, digamos, escapado cuando hablamos de cristianismo es que el cristianismo, ¿qué es el cristianismo? Mucha gente habla de cristianismo, pero cristianismo básicamente es, digamos, la idea de que hay un Salvador y que ese Salvador es nuestro ejemplo para ir al cielo. ¿Y cuál es el ejemplo? Pues eso, hay una lucha que hubo en todo el medioevo entre las personas que buscaban, digamos, una austeridad total, vivir casi como los pajaritos, ¿cierto? Y otros que consideran que no, que las leyes de la tierra, o sea, tener también era algo bueno para Dios, ¿cierto? Ser bendecido por Dios, y yo conquisto, yo soy bendecido por Dios, Dios me está avalando, ¿cierto? El cristianismo básicamente va a venir de España bajo la figura del franciscano, ¿cierto? Que es casi un cristiano austero, cristiano de la pobreza. Yo soy, pues, en mi tierra, una de las cosas que más valor le dan es al franciscanismo, ¿no? A San Francisco de Asís, que está hasta en el himno de Quibdó. Pero no, el franciscano es una cosa que todas las ciudades, prácticamente Quito, Cali, Bogotá,
casi todas las ciudades de América se fundaron bajo la idea de San Francisco. La iglesia principal, la más antigua, es de San Francisco, que era una congregación digamos, muy austera, muy pobre. Bueno, hicieron la idea de la pobreza. Hubo otras congregaciones que trataron de hacer, también tiene que ver el Quibdó, el Alto Atrato y la región de Antioquia, que era la misma diócesis, con la idea de los jesuitas, ¿cierto? Los jesuitas trataron de hacer sociedades, digamos, igualitarias bajo ciertas costumbres, digamos, los artes y todo esto. Toda esta mezcla va a ser, yo diría que, y todavía hay teorías que España, mucha gente en América se considera español, se considera parte de España, que esto era como una nueva provincia de España. Manizales, por ejemplo, que no era una ciudad fundada en la colonia, pero muchas de sus jerarquías se consideran muy españoles, bailan el paso doble, todo ese tipo de cosas. Y digamos, España hace una sociedad arraigada, digamos, a su concepción de vida cristiana, intolerante, ¿cierto? A veces diría yo una sociedad casi hipócrita, si se puede decir esa palabra, o sea, que de dientes para afuera será muy religioso, pero en el fondo no. Pues sabe que aquí hubo muchos judíos conversos que vinieron, muchos musulmanes que vinieron y se camuflaron en la idea, porque una de las cosas para la colonización de América, España fue muy cuidadosa. Ya había dicho que descubre América y conquista no es España y no Castilla. Entonces se debía demostrar cristianía vieja. O sea, tú para venir acá tenías que ser un cristiano viejo, o sea, una persona de modales, de principios. Pero esas cosas se resolvían en la burocracia. O sea, yo tengo dinero, yo compro mi documento, ¿cierto? Entonces una sociedad, como dice por ahí una frase muy latinoamericana, o sea, se acata pero no se cumple, o sea, las decisiones del rey se hacían de dientes para afuera, ¿cierto? Y eso mismo pasa, digamos, en las provincias de Colombia, en el Chocó, en el gobierno central se puede decir una idea, pero cuando ya llega esa idea a una provincia, el que manda ahí es el que decide cómo lo va a hacer, ¿cierto? Eso, a diferencia, digamos, de Norteamérica, ¿no? Hay también que anotar que, sí, ya lo había dicho, España, Ponce de León descubrió Estados Unidos. Hubo otros señores que llegaron a Colorado, o sea, este hecho prácticamente creo que España fue que descartó la colonización de los Estados Unidos, lo que se conoce como Estados Unidos, que era básicamente un territorio dividido en tres partes: la parte oriental, que era la parte anglosajona, o sea, holandeses e ingleses, y la parte central estaba dominada por Francia, lo que es la Luisiana, que es otra colonización, y digamos, la occidental, que era España, o sea, todo lo que es Nuevo México, Nevada, California, todo eso, ¿sí? Texas. Ya había dicho, los portugueses y los ingleses fueron más por el problema de la escasez de tierra. Obviamente los portugueses son católicos y van a pregonar el catolicismo. Y los franceses
como España también van a ser ciudades, pero los franceses, más que a ir, iba como una especie de élite, pero una élite que tenía una cantidad de servidumbre, o sea, de esclavos, que hacía que sus poblaciones fueran básicamente africanas, básicamente negras. ¿Sí? Este hecho, digamos, hace la diferencia de la sociedad. Digamos, los pueblos más latinos, Portugal, España, hubo más mestizaje y más aceptación del mestizaje, porque el primer dilema de estos pueblos era crear una sociedad cristiana. Más los pueblos más al norte, Francia, Holanda, Inglaterra, sí, lo que buscan es vivir en tranquilidad. Mucha gente dice que estos pueblos ya se organizaron y nacieron como pueblos herejes, o sea, ya no querían saber del rey, querían vivir tranquilos. Y es más, una de las cosas que hoy se ve en los mismos Estados Unidos que están en ese dilema, es que los Estados Unidos hoy, lo que llaman republicanos, básicamente es la idea de que el Estado es un obstáculo. Entre menos Estado mejor. Esa idea va naciendo aquí. Entre menos me cobren impuestos, entre menos me molesten, hay una mayor posibilidad de prosperar, cosa que no ocurría, digamos, en la América hispana. Entonces, la idea de americano es la idea de que tú naces en principio libre, puedes tomar la tierra. Ellos consideran que la tierra estaba baldía, pero la tierra estaba habitada por indios nómadas, los Sioux, los Cherokees, y con una tolerancia, o sea, la idea de libertad. Esa idea de libertad, que lo vamos a ver en la próxima charla, que va a ser los hechos que van a dar la existencia de la independencia en América, tanto del norte como del sur, la Revolución Francesa. Esa idea se va plasmando desde este momento que llegan estos señores a Norteamérica, especialmente a la ciudad de Boston, ¿sí? para crear una nueva sociedad, la sociedad que creó, que consolidó el capitalismo. Bueno, ahí dejamos.